Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación, aleluya. Gracias te damos, Señor, por un día más, predicando tu palabra. Queremos ante todo darle las gracias al Señor porque estuvimos ausentes por un par de semanas. Todo para la gloria del Señor. Nos dio un refrigerio el cual necesitábamos. Mi Dios sabe cuándo sus siervos necesitan tener ese refrigerio. Y le agradecemos a papá. Nos fuimos de vacaciones y gracias, Señor, porque para tu gloria y para tu honra todo fue divino. Pudimos experimentar una vez más tu naturaleza, la naturaleza que tú creaste. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Hemos regresado lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Repletico el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Para llevar tu mensaje a tu pueblo. Para llevar tu palabra a tu pueblo. Para que se haga rema en el corazón de cada uno de esos recipientes que ya están conectados. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, papi. Te damos gracias por este privilegio de poder entrar en sus hogares. Aleluya. Con el Evangelio de Salvación. El verdadero, el único, que viene de ti, no del hombre. No es este hombre, no es esta carne, no es este pastor, es el Cristo de la gloria que vive en mí. Aleluya. El que predica tu palabra. El Espíritu Santo se derrama en obediencia de este siervo a ti. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios solamente trabaja a través de la autoridad de Cristo, de la autoridad de la palabra de Dios. Él derrama entonces su poder. Aleluya. Gracias te damos, papi. Hoy tenemos un tema bello, pero un tema bien interesante para el cuerpo de Cristo. Un tema bien interesante y bien importante. Es importantísimo para el cuerpo de Cristo, porque está basado en una de las grandes doctrinas de la Biblia. Está basado en una doctrina que hoy no se predica mucho, cuando debería predicarse en todo momento y a toda hora, para quitar y poder echar a un lado la confusión que tienen muchos en el cuerpo de Cristo. Y estamos hablando de la doctrina de la justificación. Somos justificados por fe en Cristo Jesús. Esa doctrina aplica para cada varón o varona que ha aceptado a Cristo de corazón. Cada persona que ha venido a los pies de Cristo de corazón y se ha entregado y ha sometido su voluntad a la voluntad de Cristo, le ha confesado sus pecados, se ha arrepentido, mi Dios le ha perdonado y le ha salvado. Y una vez que has recibido esa salvación, hermano mío, la sangre de Cristo te limpió, el Espíritu Santo te santificó. Escucha, en Cristo te despojó de esa naturaleza pecaminosa. Entonces viene la justificación. Mi Cristo te justifica para siempre. Es decir, la santificación te hace limpio. La justificación te declara limpio. Te declara inocente, te declara libre de culpa, libre de todo peso de culpa. Ya no eres culpable, Cristo pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuras transgresiones o rebeliones, como le quieran llamar. Pero Cristo lo pagó todo en el madero. Y esa es la doctrina que hoy vamos a ministrarle, acerca de que el justo por su fe vivirá. ¿Cómo vivirá el justo por su fe? Libre. Aleluya. El justo vive una vida libre en Cristo Jesús, justificado para siempre. El justo por su fe vivirá. Viviremos libre en la presencia de Dios. La gracia nos libertó del pecado, de la naturaleza
pecaminosa que nos tenía dominado. Nos hizo libre no para pecar, sino nos hizo libre del pecado. Ahora podemos vivir libre en Cristo Jesús. A través de la justificación. Somos justificados para siempre. Él pagó todo ese precio en la cruz del Calvario. Nos quitó la culpa. Nos levantó todo peso de culpa que habíamos adquirido a través de la herencia de nuestros primeros padres que pecaron delante de papá. Cristo nos hizo libre. Aleluya. Y eso abre las puertas para el tema de hoy. Tema muy importante porque te va a enseñar que el tema dice: no cargo culpa, sino convicción. Aleluya. No cargo culpa, sino convicción. Aleluya. La convicción del Espíritu Santo, el cual me hizo convicto de mis pecados, me trajo humillado y contrito a los pies del Señor. Y cuando confesé y me arrepentí de todos mis pecados, mi Cristo me hizo libre. ¡Aleluya! Mi Cristo me hizo libre. Quiere decir que le entregué todas mis cargas. Le entregué toda mi culpa. Le entregué toda mi maldad, toda mi iniquidad. Se la llevó con él, me la quitó. Me declaró inocente, limpio de culpa. ¡Aleluya! Limpio de toda culpa. La santificación me limpió y la justificación me declaró inocente, libre, limpio. Aleluya. Ya no hay culpabilidad en mí. No puedo vivir bajo ese sentimiento de culpa porque ya no existe en este siervo. Espero que no exista en ti tampoco. Hay que aprender a vivir conforme a la justificación que Dios nos regaló. Es un don de Dios a través de Cristo. Somos justificados para siempre. Aleluya. No tenemos nada que temer, ni tenemos que aceptar a que nadie nos culpe o nos traiga sentimiento de culpa del pasado, porque ya Cristo lo borró. Lo borró y se olvidó, lo hizo todo nuevo. Somos nuevecitos de paquete. Somos una criatura espiritual nueva en Cristo, reconciliada con el Padre a través de esa salvación que nos regaló en la cruz del Calvario. En el madero lo hizo todo y algo de lo que hizo fue justificarnos. Lo más importante, para que aprendamos a vivir sin ese sentimiento de culpa que muchos tratan de poner sobre nosotros. Y que muchos todavía sacan en cara, haciéndonos querer que seamos culpables de lo que hicimos. Cuando Cristo ya lo borró, lo elevó, lo quitó, se lo llevó con él y nos perdonó. Y también se olvidó. Ese es el amor de Cristo. No cargo culpa, sino convicción del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el hecho de que no cargue la culpa porque Cristo se la llevó y estoy justificado y libre para siempre, no quiere decir que sea libre para pecar. Es para eso que el Espíritu Santo vive en nosotros. Para traernos la convicción cuando fallamos al Señor, cuando le caemos al Señor, venir delante de sus pies y decir: perdóname, papá. Perdóname, Señor, porque te fallé. Te he fallado y necesito confesarte mi pecado y arrepentirme y continuar. Y continuar. Porque mi Dios sabe que vamos a pecar. Este cuerpo todavía existe. La naturaleza pecaminosa todavía vive en nuestras vidas y en nuestros corazones. Está dormida, está bajo el control y el dominio del Espíritu Santo, pero la carne todavía existe. Y la dejó con un propósito. Se llama disciplina. Para disciplinarnos en este proceso de santificación hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Cuando caemos en pecado, cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor, ahí es donde viene la convicción del Espíritu Santo. No cargo culpa. Él ya se la llevó.
pero sí convicción del Espíritu Santo, porque no puedo vivir en pecado. He sido redimido por la sangre de Cristo, santificado y justificado delante de papá. Tengo que aprender a caminar ahora en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿De que voy a fallar? Sí. ¿De que tú vas a fallar? Sí. ¿De que vas a pecar? Sí. Para eso está la convicción del Espíritu Santo. Y aquel que es nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado en el Espíritu, en cuanto le falla a Cristo, aleluya, mi Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros ahora nos tira de rodillas. Nos tira de rodillas no para que darnos latigazo, como dicen muchos. No. Él nos tira de rodillas porque es la convicción del Espíritu Santo, dejándonos saber de que le hemos fallado al Señor. Y cuando eso sucede, déjame decirte, si eso sucede en tu vida, es bueno. Entonces sí has aceptado a Jesucristo de verdad. Entonces sí no vives bajo la religión o bajo la falsedad. Porque si hay convencimiento, hay convicción, y el Espíritu Santo te hace convicto, es porque vive en ti. Es porque ese Espíritu Santo entonces en realidad vive en ti. Has aceptado a Cristo de corazón. Aleluya. Has aceptado al Señor de corazón, y la convicción del Espíritu Santo es constante y continua en nosotros. Porque hemos sido justificados para siempre. Pero tenemos ahora el Cristo de la gloria en nosotros. No vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí, en la forma del Espíritu Santo, el cual nos hace convictos. Cuando eso sucede, no te sientas mal. Por el contrario, agradece al Señor por el Espíritu Santo que te ha tirado de rodillas, pide perdón y continúa. Mi Dios no mira las veces que te caes. Él mira las veces que le buscas para que Él te levante. ¡Aleluya! Todos somos pecadores, aunque somos redimidos por la sangre de Cristo, santificados por el Espíritu Santo y justificados a través de Cristo. Escucha, a través de nuestra fe en Cristo, todavía somos seres humanos. Todavía habitamos en esta carne y todavía necesitamos del Señor y de ese Espíritu Santo en todo momento y a toda hora. ¡Aleluya! En todo momento y a toda hora necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Cuando eso sucede en tu vida, hermano mío, no te sientas mal. No permitas que nadie te diga que porque te tiraste de rodillas eres un pecador. No, todos somos pecadores. Aunque redimidos, somos pecadores. Si me tiré de rodillas, es porque hay convicción del Espíritu Santo. Aquel que no se tira de rodillas, como hacen los religiosos, que esperan a tener miles de pecados, 2 y 3 meses, 4 meses, para ir a una capilla a confesarle a un hombre que es tan pecador como ellos. No, ese no es el Evangelio. Esa persona no puede ser justificada. El Espíritu Santo de Dios no puede vivir en esa persona. No puede vivir en esa persona porque Él no habita en religión. El Espíritu Santo te va a hacer convicto en cuanto tú pecas. Y te tira de rodillas, no puedes evitarlo. Es el poder del Espíritu Santo dejándote saber, escogido mío eres. Aleluya, yo pagué un precio, te compré con precio de sangre. Tírate de rodillas, pide el perdón y continúa. Esa es la doctrina de la santificación y la justificación. La justificación es para siempre. Es para siempre. Hemos sido justificados para siempre. Delante del juez nos declaró limpio. Nos declaró libre. Mira, déjame llevarte aquí al libro de Juan capítulo 8. Capítulo 8 en el Evangelio de Juan, versículo 31. Estaba hablando él a los judíos que le habían seguido y que le habían aceptado según ellos. Dijo entonces Jesús a los judíos que hablaban y que habían creído en él. Habían creído en él, pero hay muchos de los que creen en Cristo que son la mayor oposición. Mira lo que sucede. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en Cristo, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Quién es la verdad? La palabra. Si alguno permanece en mí, es decir, que no se ha desviado, que ha aceptado a Cristo,
y que desde el momento que aceptó a Cristo Jesús como su Salvador y le hizo dueño y Señor de su vida, ha continuado caminando con Cristo en obediencia por fe delante del Cristo de la gloria. Entonces podrás ser mi discípulo, dice. Entonces conocerás también la verdad que está en mi palabra, y la verdad os hará libre. Sigue diciendo: le respondieron: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó Génesis capítulo 15. Se les olvidó por completo que su pueblo, la descendencia, estuvieron presos, esclavos por 430 años. Como dice, tú seréis libres. Y Cristo les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y ahora viene el versículo 36. Es más importante de todo. Dice: al que el hijo libertare. Porque al que el hijo libertare, ese verdaderamente libre será de toda culpa. Al que el hijo libertare, ese verdaderamente libre será. Al que el hijo justificare, al que el hijo limpiase de sus pecados, lo santificase y lo justificase para siempre, para siempre. Es decir, ese verdaderamente libre será, ese verdaderamente justificado para siempre será, a través del Hijo. Al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. La justificación, como te dije, nos declara limpio. Al que el Hijo, al que Cristo Jesús libertare. No hay otra liberación. No hay ministerios de liberación como muchos dicen. No existe. Todo eso es propaganda de hombre, mentira de hombre, sistema de hombre creado aún en el cuerpo de Cristo para engañar al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios. No existe hombre que pueda libertarte de tu pecado, el cual es el problema. Y la solución no se llama el hombre, se llama el Hijo del Hombre, el Cristo de la gloria. Al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. Nadie más te puede liberar. Nadie más te puede libertar. Nadie más te puede salvar. Nadie más te puede santificar. Solo Cristo. Al que el Hijo libertare, ese verdaderamente vivirá justificado para siempre. Escucha, para siempre, a través del Hijo. No existe ninguna buena obra que tú puedas hacer que te justifique, ¿verdad? Cuando pecas, tampoco esa mala obra te puede quitar tu justificación. Te lo voy a volver a repetir. La justificación es a través de la fe en Cristo Jesús. A través de la fe en Cristo Jesús y Cristo Jesús nada más. Él es el que nos justifica. Es un don de Dios, es un regalo de Dios para aquellos que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. No nos podemos justificar a nosotros mismos. La religión no nos puede justificar. Es más, la religión vive todavía y los religiosos viven todavía bajo la ley y la ley nos justifica. Solo Cristo nos hace libres. Ninguna buena obra de las que hablan los religiosos y la religión tan cualquiera fuese, miles de ellas. Ninguna buena obra de caridad, como dicen ellos que hacen, los justifica de nada. Porque es un regalo de Dios. No nos podemos justificar nosotros mismos por medio de ninguna obra. Si ninguna buena obra nos puede traer justificación, ninguna mala obra nos puede quitar esa justificación. Aleluya.
Porque no es de nosotros, es de Dios. Es un regalo de Dios para sus siervos, para aquellos que dejaron atrás el mundo, el pecado, renunciaron al mundo y al pecado y vinieron a los pies de Cristo. Pasaron de esclavos del pecado a siervos de Cristo por amor. Yo soy uno de ellos. Gracias, Jesús. No cargo culpa porque Cristo me libertó. No cargo culpa porque Cristo me santificó. No cargo culpa porque finalmente Cristo me justificó para siempre. Solo cargo la convicción del Espíritu Santo porque ahora Cristo vive en mí. ¡Aleluya! No tengo que sentir ese sentimiento de culpa y vivir cargando esa culpa, porque te digo algo más. Aprende, pueblo de Dios. Si cargas el sentimiento de culpa que muchos ponen sobre ti, entonces has abandonado la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Has cancelado la obra de Cristo en la cruz. Estás poniendo a un lado la obra terminada del Cristo de la gloria en la cruz, el cual Él te justificó. Si tú sigues cargando la culpa que Él se llevó, si tú sigues cargando esa culpa, has anulado la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No permitas que nadie te eche culpa o te haga cargar la culpa. Hoy eso se usa mucho en las iglesias. Por todo te culpan. Si no diezmas, no vas a ser bendecido. Eres culpable. Si no ofrendas, eres culpable. Estás viviendo bajo la culpa. Si no vienes a la iglesia todos los domingos, si no haces reverencia a todas las actividades de la iglesia, estás viviendo bajo la culpa. Te echan la culpa. No eres un buen cristiano. Pero mi Cristo te libertó de todo eso. Esos que te echan la culpa, en su gran mayoría son los religiosos. Pero hoy también existen no simplemente los religiosos. Hoy tenemos los sádicos, aquellos que se gozan echándote la culpa. Aquellos que son todo carnal, son crueles, despiadados. Y viven conforme a la voluntad de ellos mismos, echándote la culpa para que tú tengas que venir en sumisión a ellos en vez de a Cristo, el cual ya te libertó y el cual se llevó toda tu culpa para siempre, porque te justificó cuando le aceptaste. Ese pastor o ese bastardo, le voy a llamar, porque no pueden ser hijos legítimos de Dios. Si un hijo legítimo de Dios no puede gozarse en echarle culpa a otro. Al contrario, debería venir a los pies del Señor y orar por esa persona. Si no está diezmando, según tú crees en los diezmos, ven a los pies del Señor y ora para que lo hagan. Pero no los culpes. Si no ofrendan, ¿sabes tú la situación por la que puedan estar pasando que tú no se la vas a suplir? No los culpes. Ora por ellos. Pero cuando no haces eso y los culpas, eres un bastardo. Eres alguien que no eres un hijo legítimo de Dios. Porque el hijo legítimo de Dios, una vez que aceptamos a Cristo, venimos con la compasión y el amor de Cristo por los demás. Por la compasión y el amor de Cristo por los demás. Aún más te voy a decir, por las ovejas que Cristo te ha dado. Porque ni tan siquiera tú saliste a buscarlas. Cristo te las envió para que tú las pastorees y las cuides. Pero estás haciendo menos que eso. Los estás culpando y los estás haciendo vivir bajo la culpa, porque no le enseñas esta doctrina de justificación, porque no te conviene. Porque no te conviene para poderlos mantener sumisos y sometidos a ti en vez de a Cristo. Pero ellos, Cristo los libertó. Eso se lo enseñas tú, porque la palabra lo dice. Al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. Al que el Hijo libertare, no el pastor, no la religión, nadie más, solamente Cristo. Al que Cristo libertare, al que Cristo justificare, al que Cristo llamare y proclamare limpio, inocente de culpa, aleluya, limpio,
inocente de toda culpa. Te declaró libre. Delante del juez te declararon libre. Eres libre para siempre. Aleluya. Eres libre, has sido libertado por Cristo para siempre. Nadie puede llevarte a ese sentimiento de culpa para que lo cargues durante tu peregrinar con Cristo. ¡Ja! Tienes que aprender a vivir en libertad. Y la manera de vivir en libertad es a través de la palabra de Dios. A través de estas doctrinas santas, que son doctrinas sanas, a través de la Biblia. De lo que predica la palabra de Dios por sí sola. La palabra de Dios predica por sí sola. Aleluya. No es el hombre, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, aquel que la inspiró y la selló. Y se la da a los siervos de Dios que quieren hacer la voluntad del Padre a través de Cristo Jesús. Aleluya. Ese soy yo, uno de ellos. No cargo culpa, sino convicción. Convicción del Espíritu Santo. Y bajo esa convicción vivo en libertad. Aleluya. Mira, déjame llevarte un libro. Déjame llevarte a Romanos. Al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 versículo 12. Mira lo que dice. Pon atención, pueblo de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Toda la creación, el mundo entero en su totalidad, pasamos a ser pecadores. Entró el pecado por un hombre que desobedeció a Dios. Su nombre es Adán. La primera creación de Dios. Desobedeció a Dios y heredamos toda esa maldad y toda esa iniquidad. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Dice, al cual es figura del que había de venir. El primer Adán pecó, el segundo nos llevó a libertad. Aleluya. El primero pecó y nos esclavizó y la muerte se enseñoreó sobre nosotros. El segundo vino y nos dio vida y vida en abundancia. Nos libertó de esa ley de la muerte, del pecado y la muerte. Aleluya. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, dice. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aleluya. Fueron muchas las transgresiones, fueron muchos los pecados del mundo, por eso vino Cristo. La promesa estaba hecha, Génesis capítulo 3, versículo 15. Cristo tenía que venir, todo apuntaba a Cristo. Y fueron muchas las transgresiones hasta que el Señor dijo, es hora. Aleluya. Y vino a justificarnos para siempre. A justificarnos para siempre por fe en Él. No en la religión, no en el hombre, no en el pastor, no en la iglesia, no en los cuatro paredes, no en la congregación, no en las actividades, no en las alabanzas, sino en Cristo Jesús. Lo único que nos liberta es la fe en Cristo Jesús, aleluya. Y nos liberta para siempre, porque dice al que el Hijo libertare. No la religión, no el pastor. Al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. Aprende a caminar en libertad. No cargues más la culpa. No permitas que te pongan culpa sobre tus hombros y cabeza. Aprende a vivir en libertad a través de la convicción del Espíritu Santo. Ese es el único que te da convencimiento si le fallaste al Señor. El hombre
es tan pecador como tú, no importa quién sea. No permitas que el hombre te eche culpa o te haga sacar el sentimiento de culpa en tu cara de nuevo. Ya mi Cristo te libertó, aleluya. Yo soy libre en Cristo Jesús. Yo soy libre en Cristo Jesús, aleluya. Yo no cargo culpa sobre mí. Nada me avergüenza, porque Él se la llevó todita. Aleluya. Él me limpió. Me limpió con su sangre, me santificó y me hizo limpio. Y me justificó y me declaró limpio para siempre, inocente aún más. Ahora estamos escondidos en Cristo. Te voy a decir algo que quizás no te hayan enseñado. Ahora estamos escondidos en Cristo. Ya papá no nos mira como antes. Ahora nos mira a través del perfecto. El único perfecto, Cristo Jesús. Para los ojos de papá también somos perfectos. Aleluya. Para los ojos de papá también somos perfectos. Aleluya. Oh, Santo de Israel. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, escucha, y el don de la justicia. Y el don de la justicia, justificados somos, para siempre un don de Dios, para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, y el Cristo nos ha libertado. Al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será, aleluya. Ese verdaderamente libre será, libre para siempre, justificado para siempre. Aleluya. No permitas que te hagan cargar la culpa. No permitas que la pongan sobre tus hombros. Cristo la elevó. Cristo se la llevó. Cristo la crucificó. Aleluya. En la cruz del Calvario. Ahí en ese madero lo hizo todo por ti y por mí. Aleluya. El justo por su fe vivirá eternamente libre de todo pecado, de toda ley, de toda mala consecuencia. Libre en Cristo Jesús. ¡Ja! Libres. La naturaleza pecaminosa está bajo dominio. ¿Sabías eso? La naturaleza pecaminosa que todavía reside en nuestra vida y en nuestro corazón está bajo dominio. Y ese dominio se llama el poder del Espíritu Santo. Aleluya. No permitas que nadie te eche culpa. No permitas que nadie te haga cargar en ninguna culpa, la cual Cristo ya borró, se llevó y la olvidó. Volviste al estado de inocencia. Cuando un juez declara inocente a una persona, lo hizo libre. Aleluya. Cuando un juez declara inocente a un culpable, supuestamente, pero el juez lo declara inocente, le dan su libertad. Cristo te libertó. No permitas que el hombre te haga cargar la culpa. No te pertenece. Has sido justificado. Esa es la doctrina más linda que existe. Entre todas las doctrinas de la Biblia, para mí, esa es la más linda, la más grande, la que más valor tiene. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo libre. Si yo fuera a cargar toda la culpa con la que yo viví, con todas las cosas y la maldad y la iniquidad y la inmoralidad con la que viví en el mundo, si yo tuviera que cargar con toda esa culpa, entonces ¿para qué vine a Cristo? Si yo tuviera que vivir con toda esa culpa, entonces ¿para qué vine a Cristo? Y si la acepto, entonces estoy anulando lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Porque de acuerdo a su palabra dice que al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. Yo soy libre en Cristo Jesús. Aleluya. Los críticos y los que se oponen posiblemente todavía estén viviendo bajo sus rejas de prisión. Posiblemente ellos estén viviendo presos cuando yo soy libre. Aleluya, santo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, porque es el que me libertó. Aleluya.
Cristo me libertó de toda mi culpa. Ahora vivo bajo la convicción del Espíritu Santo, de ese Espíritu Santo que vive en mí. Mi pregunta hacia ti, cristiano: ¿tienes convencimiento del Espíritu de Dios? Porque si no lo tienes, no te llames cristiano. Si tú puedes vivir una vida como viven los religiosos, o como viven estos bastardos, porque es la única palabra que se le pueden dar, porque aquel que abusa del pueblo de Dios para llevarlos a la culpa y hacerlos vivir bajo la culpa y burlarse de ellos, porque eso es lo que hacen a tus espaldas, se burlan de ti, porque saben que te tienen sumiso a sus pies, en vez de tenerte a través de la doctrina sana para que estés sumiso a los pies de Cristo, y que sea la convicción del Espíritu Santo el que te haga venir a los pies del Señor. Pero es que el problema es que el Espíritu Santo tampoco está en ellos. No son hijos legítimos. No son hijos legítimos. No puede haber un hijo legítimo de Dios que te haga cargar la culpa. ¡Aleluya! Despierta tú que duermes, iglesia. No puede existir un varón de Dios que haya tenido un llamado de Dios, el cual todo y cada uno de ellos es en referencia a la salvación de las almas. No puede existir un varón de Dios o una varona de Dios que pueda echarte culpa y decir que viene de parte de papá y llamarse de acuerdo al llamado que supuestamente Dios le ha dado. Cuando Dios nos da un llamado, nos da una responsabilidad con ella, cualquiera fuese el llamado, y es la salvación de sus almas. Mi llamado del Señor es para la salvación de tu alma, no para juzgarte, no para traerte culpa sobre ti, sino para llevarte a los pies de Cristo. ¡Aleluya! Llevarte a los pies del Señor, para que vengas a Él, y si ya lo aceptaste, para que vengas arrepentido y te reconcilies con Él, y el Espíritu Santo vuelva a tomar posición de tu vida. ¡Aleluya! Posesión de tu vida, aleluya, y pueda mantener esa naturaleza pecaminosa bajo ese dominio, el cual se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya, santo. A eso vengo, no a cargar culpa, ni a echártela a ti tampoco. Mi Dios nos regaló, aparte de todo, un libre albedrío, un agente especial libre. Ese agente especial libre todavía vive en nosotros. Y si has aceptado a Jesucristo, el Espíritu Santo ahora vive en ti también. La convicción viene de Él. Si usas ese agente especial conforme a tu voluntad, escucha, si usas ese agente especial libre conforme a tu voluntad y no a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te va a traer convicción. Y si no te la trae es porque verdaderamente no has sido nacido de nuevo. Si quieres vivir o estás viviendo tu vida conforme a una religión, o viviendo tu vida cristiana, vamos a decir, a una religión, atado a cualquier religión, porque todas las religiones proclaman lo mismo. Dicen, cualquiera fuese, dice que todas y todos sus santos lo llevan a Cristo. Mentira. Esa es la gran mentira de Satanás. Esas son las doctrinas falsas de estos falsos maestros y profetas y falsos religiosos. Hay un solo mediador, la palabra dice. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No necesitamos a nadie más. Porque al que el Hijo libertar, ese Cristo, ese verdaderamente libre será. Aleluya. Te estoy llevando a la doctrina más linda. Eres justificado para siempre. No permitas que nada ni nadie, aleluya, ponga peso de culpa sobre ti. Cuando ya Cristo se la llevó. Cuando ya Cristo pagó la pena total. Cristo pagó la pena total por ti y por mí. Aleluya. Aprende a caminar en libertad en Cristo. Mira, déjame decirte, mira, déjame llevarte aquí a Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aquí vas a encontrarte con las dos más poderosas leyes del universo. Las dos más poderosas leyes del universo. Una mucho más poderosa que la otra. Mira lo que dice aquí. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: ahora pues ninguna condenación. Escucha, aprende.
Aprende. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estás tú en Cristo. Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. De corazón, a través de la convicción del Espíritu Santo. Viniste, confesaste tu pecado, te arrepentiste de ello porque fuiste convicto por ese Espíritu Santo de Dios. Y mi Dios te perdonó. Y mi Dios te salvó. Y mi Dios te santificó. Y mi Dios te justificó. No puede haber condenación en ti. No permitas que nadie te condene a través de la culpa, poniendo culpa sobre tus hombros para el propio beneficio de ellos, tanto de los religiosos de toda la vida, porque la religión es la tradición más grande del mundo y sus religiosos se burlan de ti, al igual que se burlan los bastardos de hoy que se enriquecen a costilla tuya, engañándote y abusando de ti. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la voluntad propia del hombre, los que no andan conforme a la propia voluntad del hombre o conforme a cualquier religión o a cualquier ordenanza o ritual de hombre o a cualquier sistema creado por el hombre, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Si aceptaste a Cristo, hermano mío, si tú aceptaste a Cristo de corazón, tú has nacido de nuevo. Has llegado a ser una nueva criatura espiritual. De ahora, desde ese momento en adelante, has sido reconciliado con Cristo después de haber sido limpiado con su sangre, santificado y justificado. Justificado para siempre. Ese vaso que quedó limpio, la santificación te hace limpio, entonces viene Cristo y te justifica, te declara limpio ante el Padre. Yo pagué el precio por él, le dice a papá. Yo pagué el precio en su totalidad. Yo cargué su culpa. ¡Aleluya! No cargues la culpa. Es preferible cargar la convicción del Espíritu Santo. Pero para eso tienes que estar caminando en el Espíritu. Tienes que verdaderamente haber nacido de nuevo. Verdaderamente haber sido reconciliado, una nueva criatura en Cristo. Sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Aquí vienen las dos leyes más poderosas del universo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, escucha lo que dice, me ha libertado, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque al que Cristo libertare, porque al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. La ley, escucha, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y la muerte. La ley más poderosa que existe es la ley del Espíritu de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Una vez que te rendiste, te limpió con su sangre, te santificó el Espíritu Santo, te despojó de esa naturaleza pecaminosa, te limpió para siempre, te hizo un vaso limpio en camino a la pureza a través de la santificación progresiva, y el Espíritu Santo de Dios te libertó. Te justificó para siempre, hermano mío. El justo entonces por su fe vivirá libre. El justo entonces por su fe en Cristo vivirá libre a través de esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley más poderosa. La ley más poderosa que existe para nosotros los cristianos, la cual derribó la ley del pecado y la muerte. Aleluya. Si pudieran entender, Santo de Israel. Aleluya, Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley,
lo que era imposible para la religión y para aquellos que siguen viviendo bajo la religión y las ordenanzas y los rituales religiosos o del hombre, lo que era imposible para la ley no te podía justificar. Es más, la ley de Moisés y todas las más que le agregaron, que llegaron a ser 200 y pico de leyes, si fallabas en una ya eras condenado. La ley no te puede justificar. Pero dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Sabes dónde? En el madero, en la cruz del Calvario. Ahí lo hizo todo. Cuando tú aceptas la culpa, cuando tú aceptas la culpa y sigues viviendo y cargando la culpa, entonces estás anulando lo que hizo Cristo en el madero. No permitas que nadie te eche culpas o te haga vivir tu vida cristiana bajo ese sentimiento de culpa, el cual Cristo se llevó. ¡Aleluya! El cual Cristo anuló. Él le pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuras transgresiones o rebeliones. Sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, a las obras de la carne, a las obras de los religiosos, a las obras de la religión, que creen que porque hacen muchas obras o buenas obras de caridad son justificados. Mentira de Satanás. Andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en todas las obras que hace la religión y en todas las obras en las cuales ellos se glorían. Y creen de que porque todas esas obras que hacen han adquirido la justificación. La justificación no se adquiere por obras. No existe ninguna buena obra que tú hagas que te justifique. Entonces no permitas la culpa, porque no importa cualquier mala obra que tú hagas, tampoco te puede quitar tu justificación. Porque el que te justificó se llama el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, un regalo de Dios. No pudiste lograrlo ni tú ni yo por nuestra propia cuenta, ni por nuestras propias obras. Si la buena obra no te justifica, la mala obra tampoco te quita tu justificación. No dejes que te engañen. Cuando hay una mala obra, ahí viene el convencimiento del Espíritu Santo. No cargues la culpa, carga el convencimiento del Espíritu Santo. Carga la convicción. Cuando hay mala obra en ti, entonces el Espíritu Santo toma control y te hace convicto. Y ahí te tiras de rodillas y pides perdón. Pero no se pierde tu justificación. Eres justificado para siempre. No le permitas a nadie, a ninguno de estos bastardos ni a ninguno de estos religiosos, que te echen culpa sobre tus hombros y que se burlen de ti al verte sumisos a ellos y caminar en sumisión al hombre en vez de a Cristo. Cuando Cristo te libertó, ellos te mantienen en sus prisiones. Ellos te mantienen bajo sus garras, las garras del mismísimo Satanás. Te mantienen sumisos al hombre, te mantienen preso al hombre, te mantienen subyugado al hombre, echando y derramando la culpa, la cual Cristo ya perdonó en ti. ¡Aleluya! La cual Cristo ya justificó en la cruz del Calvario. Si sigues caminando bajo esa culpa, estás anulando lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Aprende, cristiano. Aprende, cristiano, a vivir en libertad, no para pecar. La gracia nos libertó del pecado, no para pecar, sino para vivir bajo la convicción del Espíritu Santo. La gracia nos libertó del pecado, no para pecar, pero para vivir bajo la convicción del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Para vivir bajo esa convicción. Porque el ocuparse de la carne es muerte.
el ocuparse de nuestra propia voluntad, de nuestra propia concupiscencia. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso solamente viene a través de aquel que te libertó. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la primera ley que te hablé, a la ley de vida en el Espíritu de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquellos que viven bajo la religión, bajo la carne, bajo la ley, no pueden agradar a Dios. Cristo te hizo libre. Aprende a caminar en libertad. Comienza a partir de hoy a caminar en libertad en Cristo Jesús. Aleluya. No cargues la culpa. Es preferible cargar la convicción del Espíritu Santo, que solo viene cuando verdaderamente has aceptado a Cristo en tu corazón. El trabajo, la obra que hizo en el madero es más que suficiente. Él le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti. ¡Aleluya! Mi gracia es suficiente para ti. Es suficiente para ti también y para mí también. ¡Aleluya, santo! Voy a concluir. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Escuchaste eso? Esta es la palabra de Dios. Este no es el pastor Jorge Lamora. Esta es la palabra de Dios, te lo voy a volver a leer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él no es de Cristo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. No tienes por qué cargar la culpa. ¡Aleluya! No tienes por qué cargar ese sentimiento de culpa que te echan y que te restriegan en tu cara. De cuando en vez. Cristo te hizo libre. Cristo te libertó cuando te justificó. ¡Aleluya! La justificación te declaró inocente delante de los hombres. La justificación te declaró inocente delante de papá. ¡Aleluya! Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu de Dios vive a causa de la justificación. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Aleluya! Es ahora el Espíritu Santo el que vive y mora y reside en nuestras vidas. Aquel que nos libertó es el Hijo de Dios y nos regaló este Espíritu Santo, nuestro ayudador. ¡Aleluya! El cual nos hace convictos, el cual nos da la convicción del Espíritu Santo. No cargo la culpa, sino la convicción del Espíritu Santo de Dios. Porque al que el Hijo libertar, yo soy uno de ellos. Toda gloria y toda honra es para mi Rey, el cual me libertó, el cual me hizo libre, porque me justificó para siempre a través de la fe en Él. Y ahora, como justo, por fe viviré. Eso quiero que hagas tú. Yo quiero lo mejor para ti. Este siervo de Dios quiere lo mejor para ti. Cuando yo vengo y te traigo un mensaje que viene de parte de papá en todo momento y a toda hora, inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró esta palabra, con las revelaciones que ya dio, y con esas mismas revelaciones las selló esta palabra y sella cada mensaje que te traigo de parte de papá en el nombre de Jesús. Yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero que puedas vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Cristo y no a la tuya. Y que seas libre en Cristo Jesús a través de tu fe en Él. Si tu fe está en Cristo y no en nadie más, nada ni nadie te puede mover. Nada ni nadie te puede culpar. Nada ni nadie puede hacer que
la culpa regrese a ti, porque ya Cristo se la llevó. Cristo pagó en su totalidad por todos nuestros pecados. Si vives bajo ese sentimiento de culpa, si aceptas la culpa que otros puedan poner en ti, has anulado la obra de Cristo en el madero. Has anulado la obra de Cristo en el madero. Te pido, te arrepientas y vuelvas a los pies del Señor. Reconcíliate con papá hoy mismo. De aseguro te digo que te va a perdonar. De aseguro te digo en el nombre de Jesús que serás perdonado de nuevo. Pero entonces sí tienes que aceptar la convicción del Espíritu Santo que está en ti hoy, que te está haciendo convicto de que estás viviendo bajo una culpa que ya Cristo se llevó y que estás anulando la obra que Cristo hizo en el madero. Voy a orar por ti. 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 Aleluya. Cristiano, tengo que orar por ti. Necesito orar por ti. Para que aprendas que la libertad solamente está en Cristo y no en el hombre. No aceptes culpa de hombre. No aceptes culpa de los religiosos. No aceptes culpa de los bastardos. No aceptes culpa. Cristo te hizo libre. Aleluya. Ya no caminas en la carne, ahora estás caminando en el Espíritu, porque el Espíritu de Jehová vive en ti. ¡Ah! Santo de Israel, el Espíritu Santo de Dios vive, mora y reina en ti. Voy a orar por ti, baja la cabeza. Vamos a reconciliarnos con Dios hoy. Mi Dios te está dando una oportunidad a través de este siervo, a través de este vaso limpio. ¡Ah! A través de este vaso limpio. ¡Aleluya! Caminando en santidad con el Señor y justificado para siempre. Porque mi Cristo me libertó. ¡Aleluya! Y hoy me dejo usar para la gloria divina de Dios. Baja tu cabeza, vamos a reconciliarnos con Dios. Repite conmigo: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Papá, vengo a ti en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Vengo y me arrepiento. Vengo y me arrepiento delante de ti, papá. Te confieso que he cargado esa culpa que otros me han echado. Te confieso que he cargado esa culpa, papá, y que he anulado a la misma vez tu obra en el madero. Pero hoy vengo delante de ti a través de la convicción del Espíritu Santo que está aquí, aleluya, su presencia que está aquí. Y me arrepiento delante de ti, papá. Me arrepiento delante de ti. Perdóname, oh Dios. Permíteme reconciliarme contigo a través de mi fe en Cristo, aleluya. No voy a abandonar más esa tu fe en el Cristo de la gloria, en tu Hijo amado. Perdóname, oh Dios. Permíteme reconciliarme contigo y echar a un lado la culpa. No quiero cargarla más. Y me arrepiento delante de ti, de todo corazón. Perdóname, mi Rey. Y sé que conforme a tu palabra ya me has perdonado y me has reconciliado nuevamente con papá. La culpa quedó afuera. Ahora voy a vivir conforme al convencimiento, a la convicción del Espíritu Santo de Dios que está aquí en este lugar. En Cristo Jesús, aleluya. Si has orado eso conmigo, mi Cristo te ha libertado hoy de nuevo y te ha reconciliado con papá una vez y para siempre. No permitas que nadie te vuelva a echar la culpa. En Cristo Jesús el tiempo apremia y tenemos que terminar, pero le damos gracias al Señor porque sé que has recibido este mensaje y se ha hecho rema en tu corazón. Y el domingo que viene vendremos conforme a la voluntad de Dios, trayéndote otro mensaje de salvación y vida eterna para ti y para los tuyos. En Cristo Jesús, Dios te ama, yo también. Bendición.